¿Qué tal? Muy buenos días, yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a Sin Puntos y Comas Informa en este día 9 de agosto del año 2022. Muchas gracias por estar con nosotros, me da una alegría saber que está usted ahí y nosotros llevarles a usted la mejor información desde el Palacio Nacional, pero antes de eso le pido a usted un enorme favor. Que se suscriba usted a nuestro canal, nos dé la oportunidad para seguir más adelante y si ya lo hizo, por favor, comparta usted con sus amigos, familiares, conocidos. Dígale usted que estamos acá en Sin Puntos y Comas Informa para usted y así de sencillo y fácil. Pero si también ya se suscribió, regalen usted un like, ese like nos va a ayudar muchísimo. Es muy importante para nosotros el like porque ese like nos va a dejar YouTube para romper el algoritmo. Es lo más importante para romper el algoritmo y de esa manera también nos deje difundir, porque a veces es un poco difícil que nos deje difundir porque hablamos sobre la cuarta transformación y la única manera que nosotros rompamos ese algoritmo es que usted nos dé like, pero a la vez nos comparta usted. Entre más personas nos vean, de esa manera tendremos más audiencia, porque YouTube no nos deja a veces, pero con la ayuda de usted, con la ayuda del pueblo, como dice el presidente, estamos acá listos y dispuestos, como siempre el presidente, donde quiera que se encuentre, la información que él nos da. Y estas son las noticias más relevantes de esta mañanera. María Elena Álvarez Builla, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, destapó un tremendo cochinero al interior del organismo durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En este sentido, acusó que todo se trató de una fachada de institución pública, ya que el CONACYT privatizó posgrados. Además, fue utilizado por los neoliberales para hacer transferencias millonarias a intereses creados, mientras las becas eran usadas como señuelos para negocios y grupos de control. Por si fuera poco, también había privatización de fideicomisos. Al tomar control de la institución, la funcionaria pública señaló que se buscó revertir el gran daño que los exfuncionarios le causaron al CONACYT. Escuchemos a María Elena Álvarez. Del 2019 al 24, el objetivo central de CONACYT es promover la investigación científica y tecnológica, apoyar a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento y coordinar el Plan Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional. Es una entidad pública estratégica y transversal que depende directamente del señor presidente de la República, que es parte, obviamente, del gobierno federal para el desarrollo soberano con justicia social y cuidado ambiental. ¿Qué es lo que nos encontramos cuando llegamos a esta institución? Una fachada de institución pública y, sin embargo, un CONACYT paralelo en las sombras que refleja muchos de los signos del régimen neoliberal. Una normativa para hacer legal lo inmoral, transferencias millonarias a favor de intereses creados a costa del propio desarrollo científico y tecnológico, privatización de posgrados, dependencia tecnológica, subrogación de funciones sustantivas e ineficiencias administrativas con grandes dispendios y grandes pasivos, como vamos a ver. Un instrumento fundamental para permitir esto, lo muestro en esta transparencia, fue la generación de estos 91 fideicomisos con los cuales nos encontramos, que se fueron gestando desde la presidencia del presidente Fox, ya durante la presidencia del licenciado Felipe Calderón empezaron a transferirse cuantiosas cantidades de recursos a estos instrumentos que vuelven opaca la administración de estos recursos del pueblo de México y llegaron a su cúspide durante el sexenio pasado, durante la presidencia del licenciado Peña Nieto. Nos encontramos una gran cantidad de recursos que, en vez de reportarse como no ejercidos, como subejercicio, que es una muestra de ineficiencia administrativa de los recursos del pueblo de México, estaban ahí acumulados, no les dio tiempo de ser repartidos
y sin embargo pues había una gran expectativa de los intereses creados que habían sido beneficiados, quienes pues mediante diferentes programas, de manera preponderante el PEI, muchas empresas, aquí puse una muestra, como ustedes pueden ver, la mayoría son empresas transnacionales que de manera paradójica, en vez de financiar el desarrollo científico, como sucede en muchos países del primer mundo, estuvieron recibiendo estos recursos cuantiosos, pero que sumaron más de 45,000 millones de pesos, y esta fue una de las funciones principales de CONACYT. Y sin embargo, y de manera paradójica y diría yo trágica e inaceptable, el país disminuyó 16 posiciones en eficiencia de innovación, que fue el pretexto de transferencia de estos grandes recursos de 2013 a 2018. Cuando llegamos a este encargo, obviamente lo primero que hicimos fue analizar la situación y parar este dispendio e inclusive convocar a las y los, bueno, en ese entonces solamente una gobernadora y la jefa de gobierno y el resto de los 30 gobernadores a cerrar estos fideicomisos, de los cuales ellos serán copartícipes en 35, 32, uno por cada estado, 3 de municipios, y desde luego no paramos la innovación, como van a ver ustedes más adelante, todo lo contrario. Así como lo dijo la directora o la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, era un verdadero cochinero. Por eso la directora de CONACYT destacó que casi 22,000 millones de pesos de fideicomisos de ciencia fueron entregados a la Federación para proyectos prioritarios del actual gobierno, como el diseño y la producción de 2 modelos y ventiladores 100% mexicanos. Mismos fueron ingresados en 92 hospitales públicos de 24 estados de la República Mexicana para atender a más de 16,000 pacientes durante la pandemia, que eso ayudó mucho para mejorar principalmente sobre esa situación. Por si fuera poco, el buen manejo de los recursos ha permitido que científicos mexicanos hayan desarrollado la vacuna Patria. Misma se encuentra en la etapa de ensayos clínicos, considerada como fase final ya para concluirla, gracias al apoyo que ha brindado el gobierno a la comunidad científica. Pero aquí está lo bonito, lo sabroso y la realidad. Esa realidad que vivíamos en el pasado. Esa realidad que muchos no creen todavía en la cuarta transformación. Muchos que nos ven o muchos siguen creyendo en el sistema neoliberal, en el pasado. ¿Se acuerda que había una gran oposición de médicos científicos cuando se hizo este cambio? Tanto que criticaron demasiado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, lógico, se tendrían que encabronar, se tendrían que molestar porque estaban acostumbrados a que solamente se sentían dueños y casi terminaban de entregar todo y solamente eran intereses creados. Intereses creados que inclusive las empresas transnacionales, que no eran más bien extranjeras, en lugar que aportaran, recibían. Hágame usted del bendito favor. ¿Dónde íbamos a tener más científicos? ¿Cómo le íbamos a hacer para ser más autosuficientes y desarrollar nuestras propias tecnologías? Si solamente velaban por intereses creados y solamente para ellos principalmente, adueñarse de todo ese sistema. Pero en fin, hoy en día, María Elena Álvarez, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, está trabajando muy bien. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador la reconoce. El presidente dice que está haciendo un excelente trabajo. Y creo que esto es lo más importante. Personas que quieran cumplir, personas que sean de confianza y personas que destaquen para un desarrollo mejor de nuestro México. Continuando con más noticias.
Hoy, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, destacó los apoyos de los programas sociales en las regiones indígenas. En este sentido, se dio a conocer que existen 1,103 municipios con presencia indígena y afroamericana en el país. En ellos se apoyan a más de 5 millones de beneficiarios. En promedio, se estima que cada hogar recibe 3 apoyos gubernamentales, mientras el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, firmado por el presidente López Obrador, se dio a conocer que ya hay avances significativos en tierra y territorios, agua y bienestar integral para cada una de las comunidades. Escuchemos lo que dijeron esta mañana. Que es un día muy especial para nosotros. Queremos informar a ustedes las importantes acciones que realiza el Gobierno de México, el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pone en práctica este principio de que por el bien de todos, primero los pobres, los más humildes y olvidados, en especial los pueblos indígenas. Y en este sentido, informarles a ustedes en la siguiente lámina que los programas para el bienestar tienen como sujeto de atención prioritaria, preferencial, a nuestros pueblos indígenas y afromexicanos. Y en esta gráfica podemos observar cómo en este gobierno se ha incrementado de forma sostenida el presupuesto dirigido a los pueblos indígenas y afromexicanos. Estamos hablando de lo que va del año 2019 a la fecha. Se ha erogado un monto de 339,350.7 millones de pesos en los diferentes programas del bienestar. Este, pues, es un dato muy importante de todo el recurso público que se está destinando a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. Y en la siguiente lámina podemos apreciar, con relación a los programas del bienestar, la siguiente lámina, por favor. Queremos informar, presidente, que en nuestro país, de los 2,500 municipios, en 1,103 municipios hay presencia de población indígena y afromexicana. Y en ellos, en estos 1,103 municipios, se apoya un total de 5,617,849 beneficiarios de todos los programas del bienestar, lo que significa que cada hogar indígena o afromexicano recibe en promedio 3 apoyos como mínimo. Aquí está la gráfica en donde mostramos los municipios con presencia indígena y afromexicano. En total estamos hablando de 1,103 municipios. En todos hay atención a nuestros pueblos y comunidades, lo que significa el 100%. La buena noticia es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha incrementado de forma sostenida el presupuesto dirigido a los pueblos indígenas y afromexicanos. Desde el 2019 hasta la fecha se ha invertido un monto de 339,350.7 millones de pesos, lo que permitirá a los pueblos mejorar su situación de vida, tal como vías de comunicación, como sucede con los caminos artesanales en Oaxaca. Usted ha visto esos caminos tan preciosos, tan bonitos, que la gente nativa hace ese trabajo, y es muy importante porque antes ese dinero se iban a las empresas, a las grandes empresas, y solamente ponían una capita de concreto, más bien de asfalto, pero estos artesanos que son nativos de ahí, ellos hacen cosas maravillosas, y además el dinero se queda en sus comunidades, así también como apoyos para patrimonio cultural y educación indígena y radios comunitarias. Recuerde usted que hoy existen las radios comunitarias precisamente para apoyar esos pueblos indígenas y
a la población en general en diferentes partes de la República. Por si fuera poco, se enviará el proyecto para la creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México. Mire usted qué orgulloso es hablar 2 o 3 lenguas indígenas. Orgulloso de tu pueblo, orgulloso de tu raza, orgulloso de donde vienes. Nunca hay que avergonzarnos, siempre hay que llevar por delante nuestras tradiciones y sobre todo nuestra cultura y sobre todo también nuestra lengua, porque entre más lenguas hablemos, tenemos mejores oportunidades. Con el objetivo también de preservar las lenguas nativas, acuérdese usted, porque se están olvidando, porque ya los muchachos que van a las escuelas a veces por vanidad o por X cosa tienen vergüenza, pero creo que ahí está la clave. No tenemos que tener vergüenza, al contrario, orgullecernos porque hablamos nuestras lenguas nativas. Y eso es lo más importante para cuidar a los pueblos originarios de todo el México. Ahora, una de las cosas importantes de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, usted sabe que por el bien de todos, primero los pobres, siempre ha tenido esa filosofía, siempre ha dicho el presidente sobre primero los pobres y más que nada los más olvidados. Esos olvidados que están allá en los lugares más apartados de México, en los lugares donde no llegan los carros o no hay forma de transporte, inclusive tienen que cruzar barrancas, tienen que caminar para llegar a otro lado. Esas personas, creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio también el presidente le dio la palabra a Claudia Olivia Morales Reza, presidenta del CONAPRED. Qué orgulloso el presidente, qué orgulloso. Vamos a cuadro para que vea usted lo que el presidente, cómo le dio la oportunidad a esta representante. Cumplimos con el compromiso. Claro que sí. Contigo. Será un gusto. Kiaku kiekatari México kiekarimtama ikaniuki remeta enie nebraga México guapaite Palacio de Gobierno. Muy buenos días a todas, a todos y a todos los presentes. En primer lugar, agradecer a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por darme la confianza y designarme como presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, un nombramiento que recibo con mucho orgullo y con reiterarle mi compromiso para desde el CONAPRED trabajar por prevenir la discriminación. Todas estas causales que han sido muy constantes, el erradicar el discurso de odio, el racismo, que va dirigido hacia los grupos históricamente discriminados. Entonces, señor presidente, pues agradecerle por esa designación y tenga la certeza que desde ahí estaré trabajando para lograr una sociedad igualitaria. Pamparios. Mire usted qué orgullo que el presidente le dé la oportunidad. El presidente es un humanista, cree en su pueblo, por el bien de todos, primero los pobres. Qué orgullo. Principalmente Claudia Olivia Morales Reza, ella con el CONAPRED investiga casos de discriminación, como recuerda usted el caso de este ya famoso restaurante Sonora Grill, que pues separa a la clientela, separa a las personas por el color de la piel. No, imagínese usted, con este orgullosamente moreno que soy orgulloso. No necesito ser blanco. Digo, si usted es blanco, pues a todo dar. Y si es más moreno, pues que a todo dar. Digo, orgullosamente sentimos nuestra piel, orgullosamente somos humanos y cada quien, del color que sea, viene su talento. Porque ese talento es único en cada persona. Ese talento solamente usted es dueño de la capacidad y de las cosas de pensar. Nadie le va a robar sus talentos. Acuérdese usted. En otra información, ahora gritan como pregoneros. Cuando fueron cómplices, callaron. Cuando se estaban saqueando al país, como nunca en la historia de México.
dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la actitud hipócrita e inhumana que guarda la oposición ante la contratación de los médicos cubanos especialistas, los cuales llegarán a ayudar en materia de salud. A su vez volvió a recordar que durante el gobierno federal se abandonó la educación pública y más bien del gobierno neoliberal. Se olvidó la educación pública y no se formaron en México médicos suficientes ni especialistas. Les guste o no, Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que se buscará contar con el apoyo de los médicos especialistas porque el país no tiene suficientes especialistas para atender a todos los mexicanos. Escuchemos al presidente de México. Me parece infame el estar cuestionando el que vengan médicos de Cuba, especialistas, a ayudarnos, porque durante mucho tiempo se abandonó la educación pública y no se formaron en México médicos suficientes ni especialistas. Y la culpa de que no tengamos médicos y no tengamos especialistas en particular es de los que se dedicaron a saquear, a robar al país, a los que apostaron a privatizar toda la actividad productiva y social de México. Y esos mismos, o sus achichincles, que deberían de estar avergonzados por la decadencia que provocaron, ahora se erigen como paladines de la justicia, de la libertad. Ahora gritan como pregoneros. Cuando fueron cómplices, callaron. Cuando se estaba saqueando al país como nunca en la historia de México. Tenemos, desde luego, respuestas específicas. Las puede dar el doctor Osoé, pero yo quiero llamar la atención sobre esta actitud hipócrita, inhumana, conservadora, de estar concibiendo la salud como un privilegio y no como un derecho. La salud es un derecho humano, no tiene que ver con ideologías, no tiene que ver con política, no tiene que ver con fronteras. Y les guste o no les guste, vamos a seguir contando con el apoyo de médicos especialistas que no tenemos en el país. Parece como que no quieren escuchar o les entra por un oído y les sale por otro, o no quieren ver porque son muy dogmáticos los conservadores, muy fanáticos.
Hoy mismo, y eso lo hemos repetido, se presentó la lámina de la convocatoria que tenemos abierta en el país para la contratación de médicos. Sinvergüenzas, saqueadores de México, como lo dice el presidente. Parece que no escuchan o no saben escuchar estos. Les entra por un oído y se les sale por el otro. Quieran o no, se van a contratar a médicos especialistas que no tiene el país. Ya por una vez entiendan. Privatizaron todo, acabaron todo. No dieron escuelas, no dieron oportunidades para ser más médicos. ¿Y todavía vienen a hablar? ¿Todavía vienen a oponerse? Si gracias a ustedes, neoliberales corruptos, que intentaron privatizar la educación, ya se les olvidó a los portadores, a los portavoces también, a chichincles, como les dice el presidente. ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Dónde están esos jóvenes que quisieron estudiar un día medicina? Estudiar un doctorado. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos jóvenes que buscaban estudiar medicina? Simplemente abandonaron sus sueños por falta de apoyo. Y no mucho, nada más eso. Mucha gente, muchos jóvenes tuvieron que abandonar el país porque no tuvieron la oportunidad de seguir con los estudios, porque no tenían los apoyos. ¿Por qué? Privatizaban todo y porque ustedes, corruptos, hicieron que no hubiera médicos. En México hay un déficit de 154,000 médicos especialistas. Escuche usted bien. En México hay un déficit de 154,000 médicos especialistas. Números finales tras la convocatoria abierta que hizo el gobierno de la Cuarta Transformación, porque cuando salió esto de los médicos cubanos, todo el mundo salieron a ladrar. Así dígalo, a ladrar. Pero después de eso, ¿qué hicieron? ¿Dónde están los médicos? No, hasta médicos retirados querían regresar porque ellos, médicos retirados, porque pues vieron y ven la necesidad que en los pueblos más apartados de México no hay médicos. Dígame usted, a su vez hubo el interés de médicos retirados, le estaba diciendo. Ahora, la salud es un derecho universal, como lo dice Andrés Manuel López Obrador. Es un derecho universal de todos los mexicanos, es más, de todo el mundo, de todos los seres humanos. Tenemos que tener esa oportunidad esa oportunidad médica. Y una de las cosas importantes que le quiero decir a usted para terminar esto, imagínese usted conservador, usted bien de patria, usted que está en contra de todo lo que hace el gobierno en esa situación de médicos. Digo, si estuviera usted, uno de sus familiares, en un lugar apartado y estuviera grave o fuera una oportunidad, no sé, algo le pasara y no tuviera usted la oportunidad de un médico, ¿qué pensaría usted? ¿Pensaría igual o pensaría diferente? O porque usted vive en las urbes o porque vive en una ciudad donde corre usted y tiene médicos privados, donde les llama a usted y manda al chofer a traer el médico para ver a su familiar. Digo, usted que se adineró, pero ¿dónde está la ayuda para todos los mexicanos, para las comunidades más apartadas, que no hay ni centros de salud? Hágame usted el bendito favor, por favor, y usted ya deje de andar pensando y apoyando este tipo de marrulleros de México. En un tema importante de la mañanera, el presidente López Obrador defendió su propuesta de que buscar cambiar la ley para que la Guardia Nacional pase por completo a la Sedena, algo que no le pareció del todo bien a la oposición, la cual anunció que irán hasta las últimas consecuencias para evitar que el presidente logre su objetivo. Según ellos, Andrés Manuel López Obrador está violando la Constitución de manera flagrante. Además, acusaron que el verdadero motivo es la militarización del país, a lo que calificaron como gravísimo. A lo cual el presidente señaló que teme que al término de su gobierno, todo lo que está haciendo vuelva como estaba antes,
que la Guardia Nacional se contamine como sucedió con la Policía Federal, con un dirigente corrupto que acusó mucho daño, o más bien que causó mucho daño al pueblo de México. Escuchemos al presidente de todos los mexicanos. Bueno, pasaba algo que debe de tomarse en cuenta. Contábamos con el Ejército y con la Marina. Estas dos instituciones están integradas por más de 400,000 elementos. Tienen historia, en el caso del Ejército, pues fundó el Ejército actual durante la Revolución para enfrentar a Victoriano Huerta y restablecer la legalidad y la democracia. Es un ejército surgido del pueblo, de un movimiento revolucionario. Por eso digo que los marinos y los soldados son pueblo uniformado. La mayor parte de los generales de división son hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de comerciantes, de maestros y de militares. Estoy hablando de los altos mandos, no pertenecen a la oligarquía de México. Este es un ejército distinto. Lo mismo pasa con la Marina. Bueno, teníamos todo ese potencial de elementos capacitados, profesionales, con disciplina, instalaciones de todo tipo, no solo cuarteles, aviones, helicópteros, con la experiencia de ayudar a la gente en épocas difíciles, con el Plan Marina, con el Plan DN3, en el caso de temblores, de inundaciones. Son los primeros en llegar, los marinos y los soldados. Está bien sostenido. Lo que realmente quiere la oposición es que desaparezca la Guardia Nacional. Hágame usted el bendito favor. Y que regrese la Policía Federal para ser operada por un jefe supremo, que esté a su disposición, algo parecido a lo que pasó con Genaro García Luna. Imagínese usted regresar a esos años. Ahora que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere militarizar el país, pues déjeme decirle, o más bien le digo algo, así. ¿Qué hizo el gobierno de Felipe Calderón? ¿Qué hizo el comandante Borolas? ¿Recuerda usted qué fue lo que hizo? Sacó de sus puestos a la Sedena para declarar la guerra al narco. ¿O ya no se acuerda usted? ¿O ya se lo olvidó? O como dice el presidente, le entra por un oído y le sale por el otro. Es que a toda madre, ¿no? Que así sea, digo. Pero también hay que tener un poquito de recordar ese tipo de cosas antes de dejarnos involucrar o llevar por aquellos que solamente están en contra de todo. Una de las cosas importantes que hay que recordarle a usted, que en esos años hubieron muchas muertes inocentes, autoridades corrompidas por el propio crímenes y crímenes de Estado. Ahora la oposición, la bendita oposición, dice que ya lo está recriminando al presidente porque es un dictador. Mire usted nada más,
porque supuestamente quiere poner su ley. ¿Cuál ley? Pues es cierto, si no se hace la modificación de la Guardia Nacional a Sedena, pues imagínese usted cómo va a quedar con el aparato que existe ya en los municipios, en los estados, corrompidos, porque están corrompidos. Ahí ve usted a don Pedro, a don Juan, a don X y X y X, a Pablo y a Y, Y y Z. En todos los rincones de México están personas que han estado por años. Por eso la Guardia Nacional tiene que entrar a otro casillero, porque si llegan aquellos corruptos vendepatrias, principalmente aquellos que todo rechazan, pues ellos son la oposición, ellos no quieren al país, ellos no quieren que usted tenga una seguridad. Ellos, los que se oponen, ¿a qué se oponen? Todos se oponen, todos rechazan, no aprueban nada, y dijo el presidente claro, pues que dejen de cobrar. Los senadores y diputados que están en contra de todo, pues que dejen de cobrar. ¿Por qué chingados las tenemos que estar pagando nosotros los mexicanos? ¿Por qué? Piense, analice y déjenos su comentario. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Le pido a usted que vaya a nuestro canal, se suscriba a usted, le dé like, comparta nuestro contenido para llegar a más personas. Y recuerde usted que aquí, en Sin Puntos ni Comas Informa, estamos uniendo a México y el mundo. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Suscríbete y dale like.